Muy bien. Vamos a admitir a los compañeros que están ingresando para dar inicio a la segunda parte del curso. Ya chicos, continuamos entonces. Vamos a compartir pantalla nuevamente. Entonces, terminamos con los estadísticos de posición y ahora nos quedaría lo último que nos quedaría, el último análisis que debemos realizar, análisis descriptivo univariado que debemos realizar, es un análisis de forma. Ya, es un análisis de forma, es decir, desde el punto de vista de la forma, cuál es el comportamiento de nuestra variable. ¿Ya? Para eso vamos a trabajar con los estadísticos de forma y vamos a trabajar con los estadísticos de simetría y los estadísticos de kurtosis. ¿Ya? Esto, como les digo, me permite poder visualizar el comportamiento de los datos en términos de su forma. ¿Ya? Entonces vamos a partir con los estadísticos de simetría y asimetría. ¿Ya? Ocurre que los datos eh, tienen algunas posibilidades de presentarse. Pueden ser asimétricos o pueden ser simétricos. En este caso, por ejemplo, estamos viendo una asimetría y ocurre que esta asimetría, que le llamamos simetría positiva, eh, se da el caso en que la media aritmética es mayor que la mediana y esta a la vez es mayor que la moda. Ahí tenemos una asimetría positiva. Acá estamos en presencia de una simetría. Estos datos son simétricos, es decir, con respecto a mi eje de simetría, que está en este caso en el 5, ¿ya? La frecuencia de los valores que está por bajo 5 son exactamente las mismas frecuencias que los valores que están por sobre 5. Y en este caso coinciden los estadísticos de tendencia central, la media, la mediana y la moda, ¿no es cierto?, tienen exactamente el mismo valor. Cuando ocurre eso, entonces estamos en presencia de una distribución simétrica. Y por otro lado tenemos una asimetría o un sesgo hacia la derecha, ya también conocida como simetría negativa. En este caso, la media es menor que la mediana y esta a la vez es menor que la moda. ¿Ya? Es menor que la moda. Aquí tenemos entonces asimetrías positivas, simetría y asimetría negativa. Ahora, ¿cómo vamos a poder determinar esta asimetría? Para eso vamos a utilizar vamos a tener tres posibles estadísticos que me permiten determinar si mis datos son asimétricos o son simétricos. Y si son asimétricos, si son positivos o negativos. El primer coeficiente que vamos a utilizar, que vamos a ver es el coeficiente de simetría intercuartílico. Se le llama intercuartílico, ¿ya?, porque lo que utiliza para su cálculo son cuartiles, ¿ya? Son cuartiles. Entonces, el coeficiente de simetría intercuartílico está dado por este cociente, ya, este cociente que es Q3 más Q1 menos 2Q2 sobre esta distancia, ¿ya?, que es la distancia intercuartílica, es decir, distancia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Dependiendo del signo de este cociente, es si los datos son asimétricos positivos o negativos. En ese sentido, si el signo es negativo, ¿ya?, entonces estamos en asimetría negativa. Si el signo es positivo,
entonces estamos en asimetría positiva. Y si este cociente me da 0, ¿ya? Entonces decimos que los datos son simétricos, ¿ya? Entonces acá tenemos un coeficiente de asimetría intercuartil. El siguiente es el coeficiente de simetría de Pearson. Este estadístico, ¿ya? O este coeficiente utiliza para su análisis la media, la moda y la desviación estándar, ¿ya? También es un cociente, en este caso entre la diferencia de la media y la moda, ¿ya? Y sobre la desviación estándar, ¿ya? Sobre la desviación estándar. Y análogamente al coeficiente de asimetría intercuartílico, si este cociente es negativo, entonces estamos en presencia de una asimetría negativa. Si este es positivo, estamos en presencia de una asimetría positiva. Y si me da 0, entonces decimos que los datos son simétricos, que presenta una distribución simétrica. ¿Bien? Finalmente, y el más utilizado, es el coeficiente de asimetría de Fischer. Este coeficiente utiliza lo que llamamos en estadística el tercer momento muestral, ¿ya? Fíjense que acá tengo dos fórmulas y esto va a depender de cómo estén presentados los datos. Si los datos están tabulados, entonces utilizamos esta de acá, ¿ya? Porque que tenga la marca de clase. Y si los datos están sueltos, utilizamos esta, ¿ya? Fíjense que este S de X es la desviación estándar que está elevado a 3, ¿ya? Entonces, para poder calcular el coeficiente de asimetría de Fischer, lo que necesitamos es calcular la varianza. Después de la varianza, calcular su desviación estándar, que recuerden que es la raíz de la varianza, y ese valor elevarla a 3. Y le llamamos tercer momento porque esta distancia está elevada a 3. Fíjense que cuando está elevado a 2, coincide con la varianza. La varianza es el segundo momento. Y el coeficiente de asimetría es el tercer momento. ¿Bien? Y exactamente igual que los otros dos anteriores, dependiendo del signo, es si es asimetría negativa, si es asimetría positiva o si es simétrico. ¿Bien? Entonces, así es como nosotros analizamos la asimetría de nuestro conjunto de datos, ¿ya? De ahí vamos a ver un ejemplo. Ahora bien, con respecto a la kurtosis. La kurtosis lo que hace es representar el grado de apuntamiento de los datos. Para esto nosotros utilizamos como base la distribución normal, ¿ya? La distribución normal. La distribución normal es la famosa campanita de Gauss, ¿ya? Ese es nuestro valor de referencia, ¿ya? La kurtosis en una distribución normal es igual a 3, ¿ya? Ese es el valor de referencia, ¿ya? Entonces, cuando nosotros analizamos la kurtosis de nuestros datos, tenemos que ver si el apuntamiento de los datos está por sobre la kurtosis normal, es decir, está por sobre el valor 3, o está por bajo el valor 3, ¿ya? Si está por sobre el valor 3, es decir, si está más hacia arriba que la distribución normal, entonces nosotros decimos de que esa distribución, su comportamiento es un comportamiento platicúrtico. Si coincide con la kurtosis de la normal, entonces decimos que los datos tienen una distribución mesocúrtica. Y si está por debajo, ¿ya? Por debajo, entonces decimos que hay una leptocúrtica. En términos visuales, ¿ya? Términos visuales, tenemos la leptocúrtica, perdón, es la que está por sobre, ¿ya? Fíjense que esta es la distribución normal, por lo tanto, si sobrepasa de la distribución normal, entonces hay más apuntamiento, ¿ya? Hay más apuntamiento, entonces decimos que estos datos tienen un comportamiento leptocúrtico. En este caso, las colas, que son estas que están acá, son menos pesadas,
porque el mayor peso lo tiene en el centro. Si coincide con la distribución normal, ¿ya? En este caso el coeficiente de Fisher me va a dar 0, ¿no es cierto? Decimos que eh, la distribución es mesocórtica. Y si el apuntamiento es menor que la normal, fíjense que aquí está más bajito, eso quiere decir que las colas, estas son las colas, son más pesadas, tienen mayor distribución, ¿ya? Más parejito, digamos. Entonces estamos ahí en presencia de un leptocúrtico, ¿ya? Perdón, de un platicúrtico, ¿ya? Entonces, si Fischer es positivo, entonces es leptocúrtico. Si Fischer es negativo, entonces es platicúrtico. Y si Fischer es 0, entonces es mesocórtico. Fischer utiliza, para el cálculo, utiliza el cuarto momento. ¿Ya? Utiliza el cuarto momento. Es decir, es exactamente la misma distancia para el caso de la simetría de Fischer, pero en el caso de la simetría de Fischer, esto estaba elevado a 3. En este caso, para la kurtosis, esto lo elevamos a 4, porque es el cuarto momento. El cuarto momento me indica la kurtosis de los datos. Le restamos 3, porque ese valor 3 representa la kurtosis de la distribución normal, ¿ya? A la kurtosis de la distribución normal, porque estamos comparándola, siempre la kurtosis la comparamos con la distribución normal, ¿ya? Acá también estamos en presencia de una desviación estándar, pero en este caso la desviación estándar está elevada a 4. Esta fórmula que está acá la utilizamos cuando nuestros datos están tabulados, y esta que está acá lo utilizamos cuando mis datos están sueltos, ¿ya? Y como les decía, dependiendo del signo, es si los datos son platicúrticos, leptocúrticos, y si me da 0, si me da 0 significa que este valor es igual a 3, es decir, coincide la kurtosis de mi muestra con la kurtosis de la distribución normal. Y en ese caso estamos en presencia de un mesocórtico, ¿ya? Veamos un ejemplo. Voy a dejar de compartir y vamos a utilizar exactamente el mismo conjunto de datos, ¿ya? El mismo conjunto de datos que utilizamos para calcular los estadísticos de posición, ¿ya? Voy a eliminar estos datos de acá, estos valores los voy a eliminar para que no ocupen espacio. Ahí. Y lo que yo hice para tener una visión es graficar, lo que yo hice fue, ahí, grafiqué los datos a través de, ahora, esto, la verdad que uno debe haber hecho esto debe estar pegado, no lo puedo pegar, ¿ya? Veamos si, no, quería ver, no, no sé cómo, bueno, ya no importa. Asumamos que estos están pegaditos, porque como esto es una variable cuantitativa continua, debieran estar pegados, ya, debieran estar pegados. No sé eh, cómo eh, arreglar eso, ¿ya? Profesor, y si pone cambiar tipo de gráfico. Es que, claro, pero lo que pasa es que no me va a dar ¿cómo se llama? Que había, yo estoy seguro que había una elementos del gráfico. A ver, ejes. Más opciones. No era nada. Yo quería esta distancia. Yo sé que hay algo que
hace que esa distancia sea 0 para que yo pudiera, ¿cómo se llama? No, ya no importa. Es para tener una idea de la visualización de los datos. ¿Ya? Acá tengo una visualización de mis datos, entonces yo quisiera hacer un análisis más profundo, con respecto a si mis datos son simétricos o son asimétricos. Claramente aquí se nota una asimetría, ¿ya? Y quisiera ver si los datos son platicúrticos, mesocúrticos, o sea, quiero analizar su curtosis, ¿ya? Entonces, para esto lo que yo voy a hacer es, pues esto lo voy a dejar por acá, ¿ya? Entonces lo que yo voy a hacer es primero analizar la asimetría. Para eso voy a utilizar Fisher, ¿ya? Voy a utilizar Fisher, la asimetría de Fisher, ¿ya? Entonces voy a incorporar acá, voy a insertar un cuadro de texto para que recordar la fórmula de Fisher. Ahí. Ahí tengo la simetría de Fisher. Utilizo esta fórmula porque los datos están tabulados. ¿Ya? Los datos están tabulados. Entonces, ¿qué necesito? Voy a eliminar esto de acá porque ya no lo vamos a utilizar. ¿Ya? Entonces, lo que yo necesito, esto lo voy a poner para acá. Fíjense que necesito la media aritmética, la desviación estándar, ¿ya? La marca de clase. ¿Ya? No necesito esto, entonces lo voy a eliminar. Y voy a incorporar acá la marca de clase. Recuerden que la marca de clase es el punto medio, ¿ya? Por lo tanto, aquí serían 15, 25, que son los puntos medios, 35, 45 y 55. Ahí tengo mi marca de clase. ¿Ya? Entonces, ahora voy a calcular la media. La media. La media, recuerden que en este caso es igual a la suma producto entre marcas de clase y la frecuencia absoluta, ¿ya? Dividido por el total de la muestra. Es decir, sería 1 sobre n, en este caso el n vale 48, ahí, multiplicado por la suma producto, es decir, la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta, más la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta, la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta, más la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta, más la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. Ahí. Entonces ahí tengo mi media aritmética. ¿Ya? Ahí tengo mi media aritmética que es 37.08. Este valor es importante. Ahí. Listo. Tengo mi media aritmética. Fíjese que necesito calcular la desviación estándar. Y para calcular la desviación estándar, entonces necesito calcular mi varianza. ¿Ya? Necesito calcular la varianza. Entonces voy a traer a colación la varianza cuando los datos están tabulados. ¿Ya? Cálculo de la varianza cuando los datos están tabulados. Entonces voy a insertar acá otro cuadro de texto. Esta es la fórmula, ¿no es cierto? Estoy recordando simplemente. De la fórmula del cálculo de la varianza. Entonces necesitamos esto de acá. Marca de clase menos la media al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces eso lo voy a escribir acá. ¿Ya? Es marca de clase menos marca de clase. Ahí sí. Marca de clase menos la media
al cuadrado, cierro paréntesis, por la frecuencia absoluta. Esto es lo que necesitamos para poder calcular nuestra varianza. ¿Ya? Entonces ponemos la fórmula. Paréntesis, paréntesis, marca de clase que está ahí, menos la media que lo acabo de calcular, cierro paréntesis. Me equivoqué, no sé por qué. Ahí. Al cuadrado, y eso multiplicado por la frecuencia ahí, absoluta. Como la media es fija, entonces le pongo, para fijar la media, no vaya cambiando, le pongo el signo peso. Y esto lo hago correr ahí. Y necesito la suma de esto. La suma, tomo esto de acá. Y ahí tengo mi suma. Entonces, ahí. ¿Ya? Muy bien. Lo voy a agrandar un poquito. Aquí tengo, y este valor es importante, que lo vamos a utilizar. Entonces, fíjense que la varianza es esta suma producto dividida por n. Entonces aquí voy a poner mi varianza, que va a ser igual a esta suma producto, que es la que acabamos de calcular, dividido por el tamaño de la muestra, que en este caso es 48. Y acá tengo entonces mi varianza. Ahora, lo que yo necesito en mi fórmula de la asimetría es la desviación estándar. Entonces, calculamos la desviación estándar. Y recuerden que la desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de mi varianza. Entonces, aplico la función raíz, ahí, raíz de la varianza. Y acá tengo entonces mi desviación estándar. Ya tengo mi desviación estándar. Listo. Profesor, Dígame. disculpe, no entendí la varianza. ¿No podría explicar de nuevo, por favor? Sí, por supuesto. Esta es la fórmula de la varianza. Esta es la fórmula de la varianza cuando mis datos están tabulados. ¿Ya? Marca de clase menos x barra al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta. Es una suma producto y todo eso multiplicado por 1 sobre n. ¿Ya? Entonces, nosotros por eso calculamos acá, escribimos la marca de clase. Entonces, mi varianza, ¿ya? Mi varianza es la marca de clase, que está acá 15, menos la media aritmética, que lo acabamos de calcular, todo eso al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta, que es este ciclo que está acá. Y así calculamos la media, la varianza. Lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Voy a borrar esto. Ahí. Voy a repetir. Marca de clase 15 menos, estoy acá haciendo esto, menos la media aritmética, que lo acabamos de calcular, cierro el paréntesis, voy acá, lo elevo a 2. Está elevado a 2 y lo multiplico por la frecuencia absoluta. En este caso la frecuencia absoluta son 5. Me equivoqué. Aquí me faltó. Multiplicado por la frecuencia absoluta. Ahí. Y simplemente como esto es una suma, bueno, primero lo hago correr. Ahí. Me faltó algo. Ese es un detalle, ¿eh? Como la media siempre es la misma, tengo que fijarla. Ya tengo que fijarla. Se me olvidó fijarla. Para fijarlas le ponemos el signo peso. Ahí. Le ponemos el signo peso. Ahí sí. Ahora la voy a correr. Ahí sí está fijado. Y ahora simplemente calculamos la suma de eso. ¿Ya? La suma de todo esto. Ahí. Este valor que está acá es simplemente esto que está acá. La suma de la marca de clase menos x barra cuadrado por la frecuencia absoluta. Por lo tanto, para calcular la varianza,
lo que yo debo hacer es esa suma dividirla por n. Esa suma que me está acá en D7 la divido por n, donde n es 48. Y ahí tengo mi marca de clase. Perdón, tengo mi varianza. ¿Se entiende, no? Sí, ahí sí, gracias. Ya. Y dado que mi fórmula de la simetría utiliza la desviación estándar, entonces calculo la desviación estándar, que no es más que la raíz cuadrada de esa varianza. Listo, tengo mi desviación estándar. ¿Ya? Ahora fíjese que lo que necesito es calcular esta suma producto, que parecía esta que está acá, ¿ya? Que parecía esta que está acá, pero está elevado a 3 y no elevado a 2. Entonces, eso mismo lo voy a escribir acá. Marca de clase menos la media elevado a 3. Y todo eso multiplicado por la frecuencia absoluta. Ahí. Estoy haciendo esto que está acá ahora, ¿ya? Para mi coeficiente de asimetría. Entonces escribo la fórmula. Marca de clase 15 menos la media, todo eso elevado a 3, todo eso multiplicado por la frecuencia absoluta, que es 5. Recuerden que la media queda fija. Entonces le ponemos el signo peso. Y ahí le dice correr. En este caso, como está elevado a 3, me puede dar perfectamente signos negativos. ¿Ya? En el anterior siempre me va a dar signos positivos porque está elevado a 2. ¿Ya? Y ahora hacemos la suma de esto. Listo. Ahí. Lo ordenamos. Lo ordenamos un poquito. Y este es el valor que vamos a utilizar. O sea, este valor que está acá representa a esta expresión de acá. A eso. ¿Ya? Este valor representa a esa expresión. Entonces, ahora vamos a escribir acá asimetría de Fischer. ¿Ya? Asimetría de Fischer. Y hacemos esta fórmula. ¿Ya? O sea, este valor que está acá es esto que está acá. Por lo tanto, eso hay que dividirlo por n. Entonces, eso es lo que voy a escribir acá. Ahí. Este valor lo divido por n, que en este caso es 48. Aquí tengo esto que lo acabo de escribir acá en la parte del numerador. ¿Ya? En la parte del numerador. Y todo esto está dividido por la desviación estándar, pero al cubo. Es decir, está dividido por, con el paréntesis, está dividido por la desviación estándar al cubo. Y ahí tengo mi asimetría de Fischer. Lo voy a agrandar un poquito. Ahí. Asimetría de Fischer. Lo voy a poner en rojo porque es lo que andábamos buscando. Ahí. Asimetría de Fischer. Fíjense que tenemos entonces una asimetría de Fischer negativa. ¿Ya? Eso quiere decir de que tengo una asimetría negativa. ¿Ya? Tengo nuestros datos, el comportamiento de nuestros datos es asimétrico negativamente. ¿Ya? Es asimétrico con signo negativo. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que está sesgado hacia la derecha. ¿Ya? Voy a dejar de compartir y voy a compartir esto simplemente para que lo puedan visualizar. Esa asimetría tiene. ¿Ya? Claramente nos podemos dar cuenta que aquí hay asimetría negativa, hay un sesgo hacia la derecha, que por supuesto, eh, se puede visualizar con este valor extremo que está acá, ¿no es cierto? Se puede visualizar así. ¿Están viendo el Excel o no? Prefiero. No, ¿No? Es que parece que no. Ahí sí. Este valor que está acá, ¿no es cierto?, me hace que mi asimetría sea negativa, ¿ya? Porque hay un sesgo hacia la derecha. Muy bien.
Y ahora, lo que queremos hacer es determinar su kurtosis. ¿Ya? Su kurtosis. ¿Ya? Entonces, para calcular su kurtosis, vamos a utilizar el coeficiente de kurtosis de Fischer. ¿Ya? Coeficiente de kurtosis de Fischer. Voy a insertar acá el coeficiente de kurtosis de Fischer para recordarlo. Ahí. Este sería mi coeficiente de kurtosis de Fischer. ¿Ya? Ahí. Fíjese que el coeficiente de kurtosis de Fischer, si sacamos este 3, es muy parecido a la simetría de Fischer, pero en este caso trabajamos con el tercer momento y la kurtosis con el cuarto momento. Por lo tanto, lo que necesitamos es hacer lo mismo, esto mismo que está acá, pero en vez de elevarlo a 3, lo tenemos que elevar a 4. Es decir, la marca de clase menos la media elevado a 4 multiplicado por la frecuencia absoluta. Ahí. Entonces, calculamos eso. Marca de clase, 15 menos la media, cierro paréntesis, elevado a 4, multiplicado por la frecuencia absoluta. No olvidar fijar la media aritmética. Ahí. En este caso también me va a salir todo positivo, porque está elevado a un número par. Hacemos la suma de esto. Ahí. Entonces acá tenemos este valor. Lo centramos y lo damos un poquito. No fue mucho. Ahí. ¿Vale? Y me faltó ponerle esto acá. Ahí, muy bien. Y ese valor es el que vamos a utilizar. Me equivoqué. Eso tiene que estar abajo. Ahí sí. ¿Ya? Entonces, este valor que está acá es esto que está acá. Solamente eso. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a poner aquí kurtosis de Fischer. ¿Ya? Entonces nos vamos a la fórmula. Entonces va a ser, perdón, paréntesis, 1 sobre n, o mejor dicho, esta suma que está acá, que es este valor que está acá, lo vamos a dividir por n, que es 48, que es el tamaño de la muestra. Tengo eso, tengo esto de acá. Voy a tener que utilizar otro paréntesis. Ahí. Esto que está acá lo vamos a dividir, ¿no es cierto?, por la desviación estándar. ¿Ya? Acá tengo la desviación estándar, pero esa desviación estándar tiene que estar elevado a 4. Ahí. Esta expresión que está acá es esto de acá. ¿Ya? Y a eso le vamos a restar 3. Que recuerden que 3 es la kurtosis de la normal. Y el coeficiente me dio ese valor. Me dio menos 0.29. Menos 0.29. ¿Qué significa que me dé menos 0.29? Significa que es platicúrtica. ¿Ya? Significa que es platicúrtica. Es decir, que está por debajo de la distribución normal. ¿Ya? Está por debajo de la distribución normal. Claro, porque la distribución normal debe ser algo por así. Ahí. ¿Ya? Entonces nuestros datos son platicúrticos asimétricos negativos. Es decir, hay un sesgo hacia la derecha. ¿Ya? Muy bien. Y así es como entonces se hace el análisis de forma de nuestra variable de estudio. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿No? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a quedar hasta acá por hoy día. Antes de quedar hasta acá por hoy día, voy a compartir por última vez.
eh, habíamos quedado con platicúrtica, entonces pues está por debajo de la distribución normal. Y con esto damos por finalizada la primera unidad, que es la estadística descriptiva univariada. ¿Bien? Y hasta aquí llegaría la evaluación del próximo miércoles. ¿Bien? Disculpe, profesor, ¿la prueba va a ser en formato Excel? No, 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 no. Usted puede hacerlo en el Excel, pero el formato va a ser en Word. Usted, a ver, supongamos que el problema hubiese sido este mismo problema. Voy a compartir pantalla nuevamente. Supongamos que el problema que yo le digo ya, le doy esta tabla de frecuencia y le digo determine, haga un análisis de forma de esta variable. ¿Ya? Entonces usted claramente el análisis de forma lo puede hacer aquí en el Excel. ¿Ya? Lo puede hacer aquí en el Excel. Hace todo esto en el Excel. Esto, ¿ya? Esto luego usted, ¿no es cierto?, lo copia, lo pega en un documento Word y en el documento Word interpreta los datos. ¿Ya? Pero claramente lo puede hacer en el Excel. Pero la respuesta que usted me va a dar, porque eso sí, yo no les pido documentos Excel, les pido siempre documento Word o PDF. Entonces, todo lo que usted haga aquí en el Excel lo puede hacer sin ningún problema. Pero eso me lo tiene que traspasar a un Word y en el Word hacer la interpretación de los datos. Ya, ya se entiende. Muchas gracias. ¿Ya? ¿Cuánto va a durar la prueba más o menos? La prueba, según lo que yo he calculado, va a estar entre 8 o 12 horas. Profe, Dígame. el material de estudio lo tenemos porque la primera parte de la clase como que me la perdí porque mi internet estaba pésimo. Entonces no caché que dijo como de aula. Ya, lo que pasa es que, como les decía a los compañeros al comienzo, tengo un problema para poder ingresar al diálogo de ustedes. Por lo tanto, pero ustedes no tienen problema para ingresar a su diálogo. Así es que tienen todos los videos, ¿ya? Solo les falta las dos últimas clases más las dos clases de hoy día. Entonces, lo que voy a hacer yo es enviarles a sus correos electrónicos los links de los videos. Entonces, se los voy a enviar a su correo y les voy a enviar entonces los 4 links de las clases anteriores que no las he subido porque no tengo acceso a la liga online y las de hoy día. ¿Ya? Porque las Pero otras las tienen. luego de enviar los links, luego van a estar subidas igual, ¿cierto? Sí, cuando me arreglen el problema y pueda acceder al aula virtual, eh, claramente voy a tener que nuevamente voy a tener que subir esos videos también. Porque los otros ya Ah, bueno. están. Ya los otros ya están. Como yo no tengo acceso, ustedes tienen todos los videos anteriores. Y esto ocurrió hace 2 semanas que no, entré al iAula y ¿cómo se llama? Y me apareció el iAula de otro colega, que es el que sigue, que hace el paralelo. Entonces, no sé cómo hacerlo. Pero sí, después yo voy a rellenar nuevamente el iAula con los videos. Pero Ah, sí. para ahora les voy a enviar los links para que ustedes tengan acceso a los videos que están en YouTube, que van a estar en YouTube. Ah, ya. O sea, la prueba sería de 8 a 12 de la mañana, ¿cierto? No, 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 no. Son 12 horas, entre 8 y 12 horas. Ah, ya, ya, ya. No es que, Ah, no es sí, que, sí. no es que sea hasta las 12 de la mañana, no. Ah, Son ya, 12 horas. Nos juntamos el miércoles a las 8 de la mañana. Vemos ya. la prueba, la analizamos, yo se las envío a sus correos y ustedes tienen de ahí 8 o 12 horas, dependiendo de cómo lo hagan, para ustedes después devolverla. Eso, Ah, ya, ya. eso es. Eso es. Ya, y la prueba sería de la primera clase hasta esta Todo, clase, ¿cierto? todo, sí.